Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 106. Caos desatado. Un fuerte sonido de bocina resonó frente a las puertas cerradas de Kongoukaku. Era el Koutetsuhou. Dentro de uno de los palacios más importantes de la ciudad, un samurái se arrodilló con la cabeza inclinada ante el shogun en el estrado y le informó en voz alta. Informe, Koutetsuhou ha llegado desde la línea 4. Por fin han llegado. Okimasa reflexionó un momento y luego dio la orden. Déjenlos entrar. En ese momento, a su lado se encontraban el comandante samurái y el consejero principal. Shogun, presiento que algo anda mal, susurró el comandante samurái. Makino Dougen también empezó a sugerir. ¿Qué tal si voy a conocer a la gente y compruebo si realmente es mi sobrina? Bien. Okimasa asintió con la cabeza. Cuando Dougen salió de la habitación, se volvió hacia el comandante samurái y ordenó. Reúne aquí 2 escuadrones de samuráis y 4 equipos de soldados. Comprendido. Mientras las puertas de Kongoukaku se alzaban lentamente, el Koutetsuhou entró en la ciudad por las vías, pero era atacado desde todas direcciones por los cañones de vapor. En medio de esta tensa atmósfera, Ayame salió del vagón delantero del tren blindado y habló en voz alta a los soldados que la rodeaban. Soy la gobernadora de la estación de Aragane, Yomogawa Ayame. Y estamos escoltando a Amatori Viva hasta aquí como prisionero. A su lado estaba Viva, con los brazos y las muñecas atados con cuerdas, con aspecto desaliñado y devastado. Ayame, eres tú de verdad. Has crecido mucho. ¿Dónde está tu padre? Tan pronto como todos bajaron del tren, Dougen se acercó con algunos samuráis y preguntó sorprendido. Tío, ¿cuánto tiempo sin verte? Ayame miró a la otra persona con cierta sorpresa, se entristeció al oír la pregunta y respondió en voz baja. Mi padre fue capturado por los Kabane, ¿en serio? Qué lástima. Pero dijiste que habías capturado a Amatori Viva. ¿Cómo lo hiciste? Dougen miró a Viva con sorpresa. Fue gracias al esfuerzo de todos en Koutetsuhou y tras importantes sacrificios. En aquel momento, la mayoría de los Karikatasuru estaban atrayendo a los Kabane o interceptando a los refugiados. Nosotros nos movimos por la retaguardia y ocupamos directamente el Kokuhou, que estaba desprotegido, y capturamos a Amatori Viva. Explicó Ayame con calma. Ya veo, eso es realmente afortunado, Dougen comprendió de repente. Tío, todos hemos perdido nuestra casa y estamos agotados después de viajar desde tan lejos. Esperamos que Kongoukaku nos pueda acoger, dijo Ayame con sinceridad. Eso no es problema, pero aquí en Kongoukaku, independientemente de si tienen heridas o no, deben ser encarcelados durante 3 días. ¿Puedes aceptarlo? Preguntó Dougen. Entendido, estamos dispuestos a aceptarlo. Entonces tú y Viva venid conmigo a ver al Shogun, mientras los demás van a hacerse un chequeo. Dougen miró a Viva, que tenía la cabeza gacha, y se dio la vuelta para marcharse. 30 minutos después, en la sala de reuniones del Shogun. ¿Cuánto tiempo sin verte, Viva? Okimasa estaba sentado en el asiento principal, mirando a Viva, que estaba arrodillado. Aunque eran padre e hijo, parecían enemigos. Así es, padre. Mientras tanto, los samuráis y soldados que transportaban a los supervivientes y soldados desde el Koutetsuhou hasta la sala de inspección, notaron algo extraño en el camino. ¿Qué está pasando? ¿Por qué son tan altos? Los miré, todos miden alrededor de 1,8 metros. Quizás por eso pudieron capturar a Viva. ¿Cómo pudieron hacerlo sin ninguna habilidad? El problema es que no parece haber muchas mujeres, niños o ancianos. El samurái de alto rango que lideraba el grupo hizo una pausa por un momento al escuchar las conversaciones de los soldados que lo rodeaban. Esto le hizo dudar, así que detuvo su paso y se giró para mirar a los supervivientes que habían llegado. Esta apariencia, de repente, vio que la persona más cercana a él le sonreía lenta y juguetonamente. No es bueno. Justo cuando el samurái de alto rango estaba a punto de desenvainar su espada, una mano le cubrió el rostro al instante. Al segundo siguiente, le cortaron la cabeza.
Un chorro de sangre brotó del cuello y se convirtió en una lluvia de gotas de sangre que cayeron sobre los samuráis y soldados cercanos. ¡Ah! Están matando gente. En medio de gritos y exclamaciones, un oficial del ejército gritó: ¡Ataque! Este rugido claro y ensordecedor ahogó todos los ruidos, pero también encendió la llama de la guerra. Los soldados del ejército, que habían recibido la orden, sacaron rápidamente sus pistolas de debajo de la ropa y dispararon contra los soldados de Kongoukaku, que estaban confundidos y asustados. En un instante, más de 10 soldados perdieron la vida. Pero en ese momento, todos los soldados de Kongoukaku reaccionaron, tomaron posiciones defensivas y comenzaron a contraatacar. Sin embargo, todo cambió cuando los soldados del ejército lanzaron granadas, por no mencionar a los oficiales del ejército que se movían con rapidez en el campo de batalla, abatiendo sin cesar a los soldados que disparaban desde sus posiciones defensivas. Allá donde iban, cometían masacres unilaterales. Tomen la puerta de la ciudad. Al mismo tiempo, en las afueras de Kongoukaku, un tren blindado de color oscuro circulaba por la vía hacia la puerta de acero abierta de la ciudad. Kwaaya. Crocodile, de pie sobre el Kokuhou, rió descontroladamente mientras escuchaba los intensos disparos provenientes de la ciudad. Realmente disfrutaba la sensación de liderar un ejército para ocupar la capital de un país. 10 minutos antes, en la sala de conferencias del Shogun, el ambiente se tornó excepcionalmente serio cuando un soldado apuntó su rifle de vapor a viva. Esto desconcertó enormemente a Ayame. Deja de fingir. Okimasa tenía una expresión seria mientras miraba a su hijo. Sé que tienes algún plan. Miró a Ayame, sin poder creer que esa joven pudiera conquistar a Viva. Pensó para sí mismo: hijo, tu mayor error fue elegirla. Tráiganlo aquí, ordenó Okimasa de 2 samuráis que se encontraban cerca. Estos se movieron rápidamente y sacaron de una caja de madera un cuchillo corto con una vaina roja y una empuñadura blanca, que presentó respetuosamente. Encontré algo memorable entre tus pertenencias. Okimasa tomó el cuchillo entre sus manos y luego se acercó a Viva, que estaba arrodillado en el suelo. Viva alzó ligeramente la cabeza, lo miró con expresión compleja y dijo en voz baja: este es el único regalo que me diste. Quería devolvértelo antes de morir. Padre, si tienes misericordia de mí, por favor, al menos mátame con tus propias manos al final. Tras decir esto, Viva cerró los ojos en señal de sumisión. De acuerdo, respondió Okimasa sin emoción, sujetando la vaina con la mano izquierda y la empuñadura con la derecha. Sin embargo, justo cuando sacaba la mitad de la hoja, sintió un dolor en la palma. Cuando abrió la mano derecha y la miró, se sorprendió al ver una mancha de sangre en la palma y más sangre brotando de ella. Padre. En ese momento, Viva alzó la cabeza, miró a su padre y dijo con una sonrisa: antes de que mueras, tengo algo que decirte. ¿Por qué pude sobrevivir al enfrentamiento con los Kabane? La amenaza de Kabane reside en que puede acechar entre la multitud. Incluso en este momento, su número sigue aumentando, y sé cómo distinguirlos, por lo que he podido sobrevivir hasta ahora. Justo cuando atraía la atención de todos con sus palabras, nadie se percató de que la mano derecha de Okimasa comenzaba a ponerse negra y morada, y que los vasos sanguíneos brillaban rápidamente como llamas. Hablas de las mordeduras de Kabane, por eso tenemos que hacer la inspección, intervino el comandante samurái. Pero Viva negó con la cabeza y sonrió. No se puede encontrar a todos los Kabane solo con una inspección. La evidencia es que hay Kabane aquí ahora mismo. ¿Qué? Tan pronto como terminó de hablar, los samuráis y soldados en el salón se miraron unos a otros, el miedo que el Kabane les había causado ya profundamente arraigado en sus corazones. Mira bien. Viva se puso de pie lentamente, con las manos atadas a la espalda, pero su postura rebosaba energía. Después de descubrirlo, debes actuar antes de que te maten. De lo contrario, tú serás el próximo Kabane. Cada una de sus palabras caló hondo en el corazón de todos, provocándoles un temor involuntario. Incluso Ayame se puso nerviosa inconscientemente. En ese momento, un soldado armado que se encontraba cerca notó que la mano derecha del shogun se estaba volviendo negra rápidamente, imperceptible a simple vista. Sobre todo las venas brillantes, hicieron que sus pupilas se contrajeran repentinamente, y una gran sensación de terror estalló en su corazón, lo que lo impulsó a levantar rápidamente su rifle de vapor y apuntarle. ¿Cómo te atreves a apuntarme con un arma?
Okimasa fulminó con la mirada al joven soldado, pero su intervención provocó aún más miradas de samuráis y soldados. Ahora todos veían los síntomas del kabane en el cuello del shogun. «Mira, es la luz que emite el kabane», exclamó Biba, enderezándose y gritando emocionado. Al instante siguiente, el joven soldado, asustado por su voz, apretó el gatillo, atravesando al instante el pecho de Okimasa, quien cayó al suelo gritando. «Sigan disparando. No creas que una bala puede atravesar el corazón de un kabane de un solo disparo». Biba siguió avivando el pánico, provocando que más disparos alcanzaran el cuerpo del shogun, dejando rastros de sangre humeante. Capítulo 107. El deleite del cocodrilo y el dilema de Kaido. Biba ejerció fuerza con ambas manos y rompió fácilmente la gruesa cuerda que le sujetaba la muñeca. Luego tomó la espada corta que su padre le había regalado de niño. Descubrió que la hoja ya tenía adherida una membrana del corazón de kabane. «Biba». Biba observó impasible cómo su padre le gritaba furioso. Luego, él le clavó la hoja en el corazón y vio cómo caía por las escaleras desangrándose. «Shogun», los funcionarios miraron atónitos el cuerpo de kabane que yacía frente a ellos. En ese preciso instante, se oyeron intensos disparos desde fuera del gran salón. «Infieme. Los soldados de Koutetsuhou están iniciando una rebelión». Un soldado entró corriendo y gritando, pero se quedó petrificado al ver la situación dentro del gran salón. El comandante samurái desenvainó su katana y apuntó con la punta de la espada a Biba. Luego dijo: «Biba», como imaginaba, antes de terminar de hablar, Biba lo interrumpió. «Esto aún no ha terminado». Biba tomó el altavoz para anunciar a toda la ciudad. «Se ha confirmado que el shogun es un kabane, y seguramente hay otros kabane entre nosotros, aquí mismo en la ciudad». La gente y los soldados de toda la ciudad estaban atónitos. ¿Estaba kabane entre ellos? Sinceramente, normalmente se lo habrían tomado a broma. Pero el sonido de disparos y explosiones a lo lejos dejó claro que se enfrentaban a un ataque importante de kabane, lo que provocó pánico. El miedo desató el caos generalizado. Pronto, los disparos no solo provenían de la puerta de la ciudad, sino de todos los rincones de Kongoukaku. Se mataban entre sí y se acusaban mutuamente de ser kabane. Todos perdieron la calma y solo luchaban por su propia supervivencia. Kwaaya. Desde lo alto de la ciudad, Cocodrilo observaba con deleite el gran alboroto. Sí, esto es lo que quiero ver. El siguiente paso es que nuestro ejército se convierta en el Salvador. La mirada de Crocodile se posó en el Kokuhou que había entrado por la puerta de la ciudad, dentro de la cual se encontraban soldados completamente armados. Mundo de estrellas de mar, Impel Down. El ascensor descendió al infierno eterno, y dentro se encontraban Magallanes y 3 hombres vestidos de negro. Tras abrirse las puertas, Magellan tomó la iniciativa de salir. Sin su liderazgo personal como vicealcaide, ni siquiera los funcionarios del gobierno mundial podían entrar. «Otra vez tú». De repente, desde una celda cercana, se escuchó un rugido furioso, seguido de una ola de energía dorada oscura que se acercaba como un tsunami. Al ver esto, Magallanes dio un paso al frente, usando su cuerpo para proteger a los 3 hombres que estaban detrás de él. «Cálmate, Shiki. De lo contrario, te privaré de comida durante 3 días», le reprendió Magallanes. Al oír esa amenaza, el Aosokuaki de color dorado oscuro dejó de brotar con fuerza. «Magellan, cada vez que traes a alguien aquí, siempre liberan a otra persona. La última vez fue Crocodile, la última vez fue Bullet, ahora es mi turno», gritó Shiki con fuerza, pero su voz denotaba debilidad, cansancio y ansiedad. «HMPH, cuando sea tu turno, te buscaré. Cállate». Magellan continuó profundizando la investigación con los 3 hombres de negro. Aún así, Shiki, usando el haki de observación, podía intuir hacia dónde se dirigían. «Ese es mocoso de Kaido. ¿Cuánto tiempo hace que no aparece?». El estado mental de Shiki se derrumbó de nuevo. En ese momento, Magellan y los otros 3 ya se encontraban fuera de la celda de Kaido. Uno de los hombres de negro hizo un leve movimiento con la mano derecha por encima de la cabeza, y apareció una tenue barrera púrpura que envolvió por completo la celda. De repente, desde dentro de la celda, Kaido habló en tono burlón. «¿Por qué? ¿Quieres llevarme a hacer ese estúpido experimento otra vez? ¿No me sacaste sangre antes? ¿Ya se te acabó?». Curiosamente, a pesar de su voz estridente, ninguno de los prisioneros en las celdas cercanas podía oírlo.
Pero para Magellan y los otros 3 que estaban frente a la celda de Kaido, no tuvo ningún efecto. Adelante. Magellan abrió la puerta de la celda y luego salió del campo de luz púrpura. Mientras tanto, uno de los hombres de negro entró, mientras que los otros 2 se colocaron a ambos lados de la puerta de la celda. ¿Quieres salir? La pregunta hizo que la expresión de Kaido cambiara repentinamente. Ya había oído a sus compañeros de celda cercanos hablar de cómo Bullet y Crocodile habían sido sacados al exterior anteriormente. Tose, dime qué te preocupa. Kaido se puso de pie lentamente, mirando fijamente al hombre de negro que tenía delante y continuó. ¿Qué quieres que haga? Lucha por el gobierno mundial en innumerables mundos. ¿Qué? Kaido no entendió bien al principio, luego se burló. ¿Quieren que me convierta en su perro? ¿Crees que eso es posible? Soy un dragón. Te lo diré otra vez. Lucha por el gobierno mundial, en incontables mundos. Kaido entendió mejor esta vez, notando el énfasis en la frase innumerables mundos. El hombre de negro sacó un Denden Mushi de su bolsillo y lo colocó en la palma de su mano. Al instante, apareció una pantalla de proyección nítida en la celda. Por medios desconocidos, el gobierno mundial ha obtenido acceso a portales dimensionales que conducen a otros mundos. Ahora, Douglas, Bullet y Crocodile han aceptado el rango de teniente general y lideran el ejército de la base principal en la lucha en un mundo llamado Kabane. Mientras hablaba, varias imágenes de alta definición comenzaron a reproducirse en la pantalla. Lo más interesante es que el mar en este mundo no afecta a los usuarios de frutas del diablo. Puedes nadar libremente en el agua. Podrás experimentarlo por ti mismo. Tras decir eso, el hombre de negro sonrió levemente a Kaido, quien estaba completamente atónito, y preguntó: «Así que te gusta la guerra y el combate, ¿verdad? ¿Te gustaría librar una guerra sin fin contra civilizaciones, países y personas poderosas de otros mundos?» Por supuesto, todo esto depende de que actúes en nombre del gobierno mundial. Wolororo. Cuando Kaido escuchó esto, soltó una carcajada. Kaido se rió durante 3 minutos antes de respirar hondo y decir con voz grave: primero díganme qué quieren que haga. Bueno, el plan es el siguiente. Primero, debes ayudar al gobierno mundial a conquistar el país de Wano, especialmente a lidiar con Kozuki Oden. También necesitamos disolver a vuestros piratas bestia y permitirles que acepten nuestro reclutamiento en varios departamentos. Tras completar esto, se te otorgará el rango y estatus de teniente general del ejército. Entonces podrás seguir órdenes e ir a otros mundos a luchar. Tras escuchar esta explicación, la expresión de Kaido se ensombreció por completo. Instintivamente, iba a rechazarlo airadamente, pero entonces el hombre dijo algo más. Piénsalo, en el futuro, ¿qué necesidad tendrás de los piratas bestia? ¿No sería más emocionante liderar un ejército de decenas de miles, o incluso cientos de miles, en una guerra total contra otra civilización mundial? Esta frase dio justo en el punto G de Kaido. Se quedó paralizado, pero en su mente imaginó la escena que la otra persona había descrito. Entonces, ¿qué hay de mi hija Yamato y Kin? Kaido tragó saliva y volvió a preguntar. Su hija Yamato será llevada al cuartel general de la Armada en Marineford, donde recibirá la mejor educación y un estilo de vida inmejorable, además de tener muchos compañeros de su edad. En cuanto a Albert, probablemente tendrá que someterse a un chequeo en el Instituto de Investigación Bioquímica y luego esperar las próximas instrucciones. Tras oír esto, Kaido se burló y dijo: ¿Examen? ¿Piensas diseccionarlo directamente? ¿Acaso el gobierno mundial no ha estado persiguiendo a su especie todo este tiempo? Hablando de esto, tengo aquí un documento que puedes consultar. También puedes enseñárselo al señor Albert cuando llegue el momento, dijo el hombre de negro, y luego ordenó al hombre de negro que estaba fuera de la celda: trae el archivo. Poco después, el hombre de negro le entregó un documento a Kaido. ¿Esto es un indulto? Sí, se trata de un indulto firmado personalmente por los 5 ancianos para la tribu lunariana, lo que significa que el gobierno mundial ya no los perseguirá ni los matará, y les permite y anima a procrear más descendencia. Tras leer el contenido del documento varias veces, Kaido se sintió muy conmocionado. ¿Por qué haces esto? El hombre de negro sonrió levemente. Por supuesto que es por el valor del clan Lunaria. Poseen extraordinarias habilidades innatas, como la capacidad de generar fuego, y además tienen alas que les permiten volar a gran velocidad. Se sabe que sobreviven en todo tipo de condiciones ambientales extremas.
¿No crees que esta es la carrera armamentística indispensable para las futuras guerras mundiales del gobierno mundial? Tras escuchar esto, Kaido estuvo totalmente de acuerdo. Si realmente existen miles de reyes, entonces el cielo puede quedar en sus manos en la futura guerra mundial. Tengo una petición. Dime. Kaido miró seriamente al hombre de negro y dijo: después de ayudarlos a tomar el control del país de Wano, no pueden impedirme regresar. La isla Onigashima seguirá siendo mi territorio, y quiero poder vivir allí en tiempos normales. Esto, y el hombre de negro vaciló y luego dijo con una sonrisa forzada: lo siento, no es algo que yo pueda decidir. Por supuesto, dada la importancia del país de Wano, seguramente necesitaremos una base militar allí, pero no puedo garantizar que puedan quedarse. Necesito consultarlo con las autoridades. Entonces llama y pregunta. Este asunto es muy importante para mí. Hazlo un poco más en serio. Kaido lo miró con furia. De acuerdo, esperen un minuto. El hombre de negro sacó un Denden Music para pedir la opinión de sus superiores. Polvupor Wola. Señor, Kaido estuvo de acuerdo, pero hizo una petición. Capítulo 108. El ascenso de un líder. Mundo Kabane. El Kokuhou bloqueaba directamente la entrada a la puerta de la ciudad de Kongoukaku con su cuerpo grande y alargado. Al instante siguiente, las puertas de los vagones a ambos lados del Kokuhou se abrieron, dejando al descubierto a los soldados del ejército fuertemente armados. Disparen directamente a cualquier objetivo que porte armas de vapor o armas blancas contra ustedes. Nuestra misión es desarmar a todas las fuerzas armadas presentes, sofocar cualquier revuelta o disturbio. Un oficial del ejército dio órdenes en voz alta. Sí, señor. 1000 soldados saltaron directamente de los carruajes, formando numerosos grupos que se dispersaron por toda la ciudad. Los disparos aislados del rifle de asalto pesado, que era muy diferente de los cañones de vapor, comenzaron a resonar por toda la ciudad de Kongoukaku. El salón principal del Consejo del Shogunato. En ese momento, el lugar también era un caos. Todos estaban dominados por las palabras de Viva, y el miedo controlaba la voluntad de los soldados como las garras de un demonio. Maldita sea, tú también eres Kabane. Eres Kabane, ¿verdad? Tú también eres Kabane. Vete al diablo. Fue un caos total, un caos absoluto, donde el miedo y la tensión reprimidos hacia Kabane en el corazón de cada persona finalmente estallaron, y todos maldecían y atacaban frenéticamente a cualquiera que estuviera a su alrededor. Alto. Todos bajen las armas. Dejen de pelear. Aia me observaba con ansiedad cómo seguían gritando a todo pulmón, pero su voz no podía llegar a los oídos de todos en ese momento. O tal vez, incluso si alguien la oyera, no se detendrían. Aia Medono, es demasiado peligroso aquí. Dougen vio esta escena y rápidamente llevó a su sobrina a un rincón para esconderla. Si no tienes cuidado, te morderán por detrás, pero Viva continuó alegremente jugando con los nervios y la psicología de todos en el escenario. Ya basta, Viva. Enfurecido, el comandante samurái subió corriendo las escaleras y lo atacó con su katana. Un destello rojo cruzó el cielo cuando Viva le cortó la garganta con facilidad. Observó con frialdad cómo el samurái se agarraba el cuello ensangrentado y caía por las escaleras, dolorido y desesperado, justo al lado del cadáver de Okimasa. La lealtad es encomiable, el espíritu guerrero es encomiable, pero la debilidad es debilidad. Zas. En ese instante, un sonido resonó en el aire desde atrás, lo que provocó que Viva se alejara rápidamente del lugar y esquivara un afilado golpe de espada antes de volverse para mirar al recién llegado. Viva, ha sido demasiado lejos. Esta farsa debe terminar. Resultó ser Ayame, quien sostenía una espada samurái frente a ella, con una expresión firme y valiente en el rostro. La sonrisa de Viva se amplió ligeramente al verla. Eres muy valiente, veamos qué puedes hacer. En cuanto terminó de hablar, Viva apareció frente a Ayame en un abrir y cerrar de ojos. La espada negra con luz roja que sostenía en la mano la atacó con fuerza, sin mostrar piedad. Clan. Pero se presentó una escena asombrosa. La aparentemente frágil Ayame bloqueó el ataque con su espada, aunque su brazo temblaba visiblemente por el esfuerzo. Pero al pensar en su oponente, Amatori Viva, quien podía matar al comandante samurái con tanta facilidad, los soldados y samuráis que observaban la situación desde abajo lo encontraron asombroso. Clan. 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 A continuación, Ayame demostró una destreza excepcional con la espada.
El brillo de su espada parecía mariposas danzantes mientras luchaba intensamente con Viva en el escenario. La expresión seria, valiente y decidida de Ayame atrajo cada vez más la atención de la gente y, poco a poco, el caos en la sala se fue calmando. ¿Cómo es posible? Incluso su tío, Makino Dougen, quedó atónito. Justo en ese momento, Ayame sacó repentinamente la katana de su cintura y corrió rápidamente hacia el escenario. En ese momento, Dougen solo pudo atribuir la actuación de Ayame a su padre, pero reaccionó de inmediato y les gritó a los samuráis y soldados, quienes comenzaron a calmarse. ¿Aún no te has dado cuenta? Aparte del shogun, no hay ningún Kabane entre nosotros. Ve a ayudar a Ayame Dono. Todos se miraron entre sí y miraron a su alrededor, dándose cuenta de que Kabane no estaba allí. Nos engañaron. Nos engañó ese cabrón. Date prisa y protege a Ayame Dono. Decenas de samuráis se enfurecieron y se abalanzaron sobre Viva en el escenario. Al ver la escena, Viva rió con desprecio y dijo: unos cerdos estúpidos. Al instante siguiente, pateó la hoja de la espada de Ayame, provocando que ella y la espada cayeran escaleras abajo. Luego, en medio de la lluvia de balas que se dirigía hacia él, corrió hacia una ventana del gran salón y, sin dudarlo, saltó desde una altura de casi 100 metros hasta el suelo. Él se suicidó. Las acciones de Viva dejaron atónitos a todos los presentes en la sala. Algunos de los samuráis más rápidos se acercaron a la ventana para mirar hacia abajo, pero no vieron a nadie. Pero pase lo que pase, Viva sí que saltó, eso es totalmente cierto. En un lugar tan alto, y ni hablar de una persona, incluso Kabane tendría que romperle los brazos y las piernas, ¿verdad? Baja y búscalo. Mientras tanto, Ayame seguía en la plataforma elevada, exhausta por el combate, apoyada en el trono del general. Aunque el enfrentamiento no duró mucho, Viva atacó con seriedad y precisión. Ayame estaba realmente cansada, tras haber dado lo mejor de sí, demostrando la destreza con la espada que había entrenado desde niña. Ayame Dono, ¿estás bien? Sí, no estás herido, ¿verdad? Un grupo de samuráis y altos funcionarios, encabezados por Makino Dougen, se acercó a ella. Ayame observó sus rostros, a la vez preocupados y agradecidos, sintiéndose algo avergonzada. Pero ella sabía perfectamente que Inomoto no podía ser el oponente del gobierno mundial. Siendo ese el caso. Mientras el gobierno mundial cumpla con su acuerdo y los ciudadanos de Inomoto ya no estén amenazados por Kabane ni pasen hambre, ella está dispuesta a cooperar. Nada es más importante que la vida estable de la gente, pensó Ayame. Yo no estoy herido, tío, ¿puedes traer el altavoz? Creo que la gente de afuera necesita escuchar la verdad. Vale. Dougen asintió repetidamente, corrió y recogió el altavoz que Viva había tirado al suelo y se lo llevó a Ayame. Gracias. Ayame le dio las gracias y dirigió su boca hacia el micrófono. Escúchenme todos, por favor. Soy Yomogawa Ayame, la actual gobernadora de la estación de Aragane. Su voz suave pero firme resonó ampliamente en todo Kongoukaku. Los Kabane no han entrado en Kongoukaku. Todo ha sido un acto de rebelión liderado por Amatori Viva y su gente. El shogun Amatori Okimasa murió en el ataque sorpresa de Amatori Viva, y justo ahora se suicidó por miedo a la delincuencia. Ahora, obedezcan mis órdenes, todos los samuráis y soldados depongan las armas, todos los disturbios cesarán inmediatamente, y entonces el ejército del gobierno mundial tomará el control de la ciudad. Lo repito. Cualquiera que continúe portando armas será considerado miembro de Karikatsuru y será eliminado. Fuera del salón principal, Viva, que se suponía que iba a caer al vacío y morir, fue atrapada por un torbellino de arena amarilla y aterrizó suavemente en el suelo. Parece que está bastante bien. Es raro ver a una niña tan valiente. Cocodrilo apareció fumando un cigarrillo con una sonrisa burlancia. Sí, sin duda es una chica increíble. Creo que este país mejorará bajo su liderazgo, dijo Viva en voz baja. Cocodrilo dijo en tono de broma. Oye, ¿no tenías pensado destruir este lugar y este país? ¿Qué pasó con eso? Mi venganza iba dirigida a Amatori Okimasa y a los altos funcionarios que conspiraron hace 10 años. Los soldados y ciudadanos de estas estaciones solo fueron el combustible necesario. Viva alzó la vista con una mirada serena hacia Crocodile. Ahora que el gobierno mundial está aquí, pueden encontrar a esos cobardes por mí. Cuando llegue el momento, pediré ser su verdugo y vengar a esos 400.000 guerreros. Kwaa.
Cabe decir que es nuestro gobierno mundial, aunque antes lo odiaba. Crocodile esbozó una mueca. Realmente no quería decir nada más, así que cambió de tema. Pero ahora estás muerto para este mundo. A continuación, debes regresar a la base y proporcionarnos información y asesoramiento allí. De acuerdo, entonces volveré primero al Kokuhou. Viva asintió y se dio la vuelta para marcharse, como si no tuviera ningún apego a ese lugar. Mientras tanto, en el salón principal, la declaración de Aiya me dejó a todos perplejos. Cuando finalmente reaccionaron, comenzaron a interrogarla sin cesar. Aiya Medono, ¿qué es el gobierno mundial? ¿Existen otros ejércitos de fuerzas externas? Sí, ¿por qué les pedimos a nuestros soldados que depongan las armas? En ese momento, incluso Dougen dudó al mirar a su sobrina, pero escuchó a Aiya explicar. El gobierno mundial es una organización enorme compuesta por más de 170 países de ultramar. Esta vez vinieron solo para incorporar Inomoto a su dominio y esperaban reunirse con el Shogun. Pero no esperaban que los Karikatasou se rebelaran, y Amatori Viva también causó caos durante todo el proceso. Así que les pedí que vinieran a ayudar a controlar la situación. De lo contrario, si esto continúa, todo Kongoukaku quedará destruido, y no sé cuánta gente quedará al final. Capítulo 109. La carga de Ayame y los planes del gobierno mundial. Ayame no reveló la verdad de que el gobierno mundial provenía de otro mundo, ya que no era el momento adecuado para mencionar algo tan impactante durante esta tensa situación. En cambio, era más apropiado decir que se trataba de una organización mundial extranjera. Al fin y al cabo, todos los presentes son miembros de alto rango del shogunato y conocen, en mayor o menor medida, los asuntos nacionales en el extranjero. ¿Fuerzas extranjeras? ¿Pero por qué no he oído hablar de un gobierno mundial? ¿Podría tratarse de una alianza reciente entre países extranjeros? Los samuráis y los oficiales de alto rango comenzaron a debatir entre sí. Aunque algunos tenían muchas dudas, en realidad no les parecía tan increíble. En cambio, comenzaron a imaginar lógicamente de qué se trataba. Pero ahora no tenemos un shogun, ¿verdad? De repente, un alto funcionario sumamente sensible a la política fue el primero en descubrir el punto ciego, y ahora todas las miradas estaban puestas en Makino Dougen. Era el funcionario de mayor rango presente. En efecto, si queremos entablar conversaciones con una organización mundial tan importante, debemos tener un shogun de nuestro lado. Dougen se quedó pensativo, miró el cadáver de Kabane entre el público y dijo con vacilación. Pero el shogun ya está, ¿qué tal si invitamos a la esposa del shogun? Sugirió un samurái de alto rango. No, no es posible. Otro oficial rechazó la idea rotundamente. No creo que la familia Amatori sea apta para liderar, ya que todo esto es consecuencia de sus conflictos internos y nos ha dejado en una posición vergonzosa e irrespetuosa hacia los extranjeros. Después de todo, con Okimasa y Viva muertos, la familia Amatori estaba indefensa. Solo quedaban unos pocos miembros débiles en la familia, así que no tenían reparos. Voy a hacer una propuesta, ¿qué te parece? Dougen pareció tomar una decisión y, de repente, dijo. Propongo que Ayame Dono asuma temporalmente el cargo de shogun para reunirse con este gobierno mundial. Después de todo, es la única gobernadora presente. Según la ley, cuando la familia del shogun se queda sin herederos directos o deja de ostentar el cargo de shogun, debemos elegir a alguien de entre los gobernadores de todo el país. Además, fue Ayame Dono quien detuvo a Viva e impidió que nos matáramos entre nosotros. También fue ella quien solicitó la ayuda del gobierno mundial para sofocar la rebelión y el caos. Se mire por donde se mire, ella es la mejor opción para el puesto de shogun. Dougen, veterano de la política, llevaba tiempo intuyendo las señales, así que tomó la decisión que consideró más acertada para el shogunato. De alguna manera, evitó algunas de las contramedidas que el gobierno mundial había preparado. Base de la puerta dimensional. Hola. Soy Rannold. El control de Kongoukaku ha sido completado. En la oficina del director Addison, Den Mushi informó de la situación. Pero los líderes del shogunato han elegido a Yomogawa Ayame como nuevo shogun, así que no hemos tomado medidas drásticas contra ellos. Eso es bueno, pero también malo, reflexionó Addison. Es realmente sorprendente. Originalmente, deberíamos haberlos obligado a nombrar a Yomogawa Ayame como la nueva shogun y luego usar la rebelión de Karikatasou para purgar a sus oponentes. Aunque ahora todo va bien, existen peligros ocultos. Algunos ya han notado lo extraño de la situación. Es probable que ocurran accidentes más adelante. Rannold suspiró.
Addison asintió y dijo: solo podemos comentárselo a Cyberpol, ellos son los profesionales en este tema. Por cierto, hemos encontrado algo valioso aquí, añadió Rannold. Ah, ¿sí? Cuéntame. Addison está muy interesado en este asunto. Encontramos los planos completos de la máquina Mkruki en los archivos del shogunato. Según la información disponible, los planos proceden del Reino Unido. También encontramos los planos para la construcción de Ayahiro, la ubicación de las estaciones en todo el país y mapas de los recursos minerales dentro de Inomoto que han sido investigados por el shogunato durante los últimos 200 años. La sonrisa en el rostro de Addison se hizo cada vez más radiante mientras escuchaba, y se quedó atónito por un momento cuando Rannold pronunció las siguientes palabras. Además, también hay un mapa del mundo. ¿Un mapa mundi? Addison se levantó de repente y dijo sorprendido: ¿de verdad lo encontraste? Rápido, cuelga la llamada, usaremos el imagen de Den Mushi. No hace falta, traje un fax. Ya les envié las imágenes del mapa mundi y del mapa de recursos minerales para que las revisen allí. Puedes llevárselos al planeta madre para que los vean. Rannold sonrió. En cuanto a esos planos de diseño, enviaré a alguien para que los prepare y se los envíe. Creo que esos científicos preferirían ver la versión original, ¿verdad? Bien. Addison no tenía nada que decir, así que inmediatamente colgó el Den Mushi y llamó a la secretaria que estaba afuera, diciéndole: ve a ver si hay un fax, envíamelo de inmediato. Después de una hora. María Geoise, sala de autoridad. 2 mapas detallados fueron proyectados en el aire a través de un par de Den Mushi. Inomoto parece ser simplemente una isla, dijo Saturno. Marte dijo con una sonrisa: parece que el mundo de Cabane no es pequeño. Según información de inteligencia previa, Cabane provenía del continente europeo. A juzgar por este mapa, los continentes de Asia y África conectados a él también deben estar sufriendo el flagelo de Cabane. Warkuri soltó una risita. Si consideramos a Cabane como uno de nuestros recursos, entonces esos 3 continentes vecinos son ricos en recursos. Primero debemos asegurar Inomoto, que está frente a nosotros. Los demás continentes están ahí y no se van a mover. Tomémonos nuestro tiempo, le recordó Ubenusjuro. Esto provocó que los 5 centraran su atención en el mapa de recursos minerales de Inomoto, donde observaron varios puntos de interés. Como máximo dirigente del Consejo de Asuntos Gubernamentales, Warkuri es quien más se preocupa por estos recursos naturales. Y cuanto más miraba el mapa, más evidente se hacía su sonrisa. Aquí hay una mina de hierro. Me pregunto qué tan grande será. Le pediré al Departamento de Recursos Minerales que envíe a alguien para que la examine más tarde. Sin embargo, para el gobierno mundial, que vive en un mundo con escasos recursos de hierro, encontrar una mina de hierro fue una gran noticia. Esto explica por qué la gente de este mundo puede tener raíles de hierro por todas partes, trenes blindados uno tras otro, e incluso armas de fuego hechas de metal. Warkuri suspiró con emoción. Pero ahora todo es nuestro, afirmó Ubenusjuro con firmeza, fijando la mirada en el mapa mundi. Un pequeño Inomoto tiene tantos recursos minerales, que y conquistar múltiples mundos, eso es lo que significa, conquistar múltiples mundos. Un mundo como Cabane nos brinda muchísimos recursos, y en el futuro, cuando encontremos más mundos, en ese momento, la respiración de los 5 ancianos se hizo pesada, pero sus ojos brillaban con la llama de la ambición. En ese momento, Warkuri respiró hondo. Para explotar estos yacimientos de hierro y otros minerales, hay muchas cosas que debemos preparar. Calculo que será difícil comenzar oficialmente la explotación este año. Mars asintió y dijo: bien, el ejército también enviará más tropas próximamente. Mientras aceleramos el entrenamiento de las tropas, primero limpiaremos el Cabane en Inomoto. En el futuro, Inomoto se convertirá en nuestra base en el mundo de Cabane. Aún queda por hacer la limpieza necesaria. Ubenusjuro también estuvo de acuerdo. En ese momento, Warkuri se puso de pie y miró a sus 4 colegas, proponiendo seriamente: creo que es hora de hacer público el tema del portal dimensional dentro del gobierno. Actualmente, dentro del gobierno mundial, si bien muchos altos funcionarios conocen los asuntos del otro mundo, estos aún no se han anunciado oficialmente, por lo que a menudo no se puede maximizar la eficiencia laboral. Archipiélago Sabaody dentro del despacho del ministro de Policía. Lo siento mucho, ministro Dragón. Por ahora, no puedo abandonar este lugar.
Quiero ver con mis propios ojos cómo el reino del sorbete prospera con la ayuda del gobierno mundial y de estos economistas. Después de 4 años, ¿puedo comparecer ante usted después del próximo level y...? Dragón suspiró para sus adentros al oír la respuesta y luego respondió con calma. De acuerdo, el puesto de jefe de la policía militar estará reservado para usted durante 4 años. Muchas gracias. Al finalizar la llamada, Denden Musi cerró los ojos. Dragón frunció el ceño con frustración y se frotó la nariz. Había intentado contactar con Bartolomeu Kuma para concertar una visita, pero este se negó rotundamente. Actualmente tiene muy poco personal bajo su mando y, la mayor parte del tiempo, tiene que ir personalmente a varios reinos para supervisar la construcción de comisarías locales y comunicarse con la familia real de cada país. Sin embargo, ni el proceso ni los resultados fueron satisfactorios. Los reyes simplemente no apoyaban la creación de comisarías de policía. Aunque no hay noticias de que el Tribunal de Justicia haya privado a las naciones afiliadas de su poder judicial, estos reyes aún pueden sentir que la presencia de la policía les causará muchos problemas. Capítulo 110. El valiente interrogatorio de Saúl. Toc, toc, toc. Ministro. Mientras Dragón reflexionaba sobre la resistencia de los diferentes reinos al establecimiento de las comisarías de policía, de repente, el gato negro y el gato blanco llamaron varias veces a la puerta y luego entraron, con aspecto muy ansioso. Sal y mira rápido, hay un enorme tsunami en el mar que se dirige hacia aquí. Frente a los ojos inquisitivos del dragón, el gato negro gritó rápidamente. Al segundo siguiente, Dragón se convirtió en un torbellino verde que esparció por todas partes los documentos que había sobre el escritorio, pero su figura ya se encontraba en el cielo, por encima de la base. En efecto, al mirar hacia el mar, vio una ola gigante que parecía alcanzar los 40 o 50 metros de altura y que se acercaba rápidamente. La zona del muelle ya era un caos. Todos corrían hacia el interior de la isla en medio de un frenesí de gritos. Aunque no sabía lo que estaba pasando, activó con decisión el poder de su fruta del diablo, generando una poderosa ráfaga de viento. Al instante, un fuerte viento verde apareció sobre su cabeza, formando una pared de viento visible a simple vista que rápidamente se precipitó sobre el archipiélago de Sabaody, enfrentándose de frente a aquella terrible megaola. ¡Bum! Pronto, el tsunami y el muro de viento chocaron violentamente ante la mirada atónita de la multitud y viento, un gran viento. Para los humanos, las sirenas y los hombres pez del archipiélago Sabaody, el cielo azul claro estaba ahora completamente cubierto por ráfagas verdes de viento furioso. Dragón frunció el ceño. Una vez que el tsunami se dividió y perdió su poder destructivo, se transformó de nuevo en un vendaval y se dirigió hacia el horizonte. Tuvo que ir a ver qué estaba pasando. ¿Qué es eso? Poco después, Dragón vio aparecer a lo lejos algo descomunal. ¿Esto es un barco? ¿Fue esto lo que provocó el gran tsunami? Mientras Dragón observaba atentamente el gigantesco barco, una gran explosión resonó bajo el mar no muy lejos de allí, seguida de una figura que saltó a través de una alta columna de agua y aterrizó con gracia en la cubierta del barco. ¡Buah! Inmediatamente después, resonó una carcajada atronadora que ensombreció el rostro de Dragón. Aquel hombre no era otro que su padre, Monkey D. Garp. Sabía que podía traerlo aquí. Él solo empujó el arca de Noé desde el fondo del mar hasta la superficie. Padre, ¿qué eres? Dragón apareció a unos 10 metros de Garp. Creía que ya se había acostumbrado a la locura de su padre, pero ahora se daba cuenta de que aún no se había adaptado del todo. Garp dejó de reír, miró con recelo y preguntó: Mocoso, ¿por qué viniste aquí? Como el archipiélago de Sabaody estuvo a punto de quedar sumergido por el tsunami, vine a ver qué estaba pasando, dijo Dragón con una expresión compleja. Garp se quedó atónito, pero enseguida comprendió que el enorme tsunami se había producido cuando el arca de Noé fue empujada hacia arriba. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Dragón miró a Garp, que se frotaba la nuca con incomodidad, y dijo: Lo bloqueé con mi habilidad. ¿En serio? Jajaja. Ese es mi hijo. Lo hiciste genial. Garp se alegró al oír esto. Como no había causado ningún daño, todo estaba bien. Justo ahora, le preocupaba que si algo sucedía, Sengoku lo regañaría durante mucho tiempo después de su regreso. Entonces, ¿qué estás haciendo y qué es esto? Dragón negó con la cabeza y miró con curiosidad la enorme nave. Cuando se mencionó esto, el interés de Garp resurgió y se echó a reír con entusiasmo.
Bueno, escúchame, esto es realmente enorme. Me llevó varios días finalmente empujarlo desde la isla Gyojin. Esto es, Dragón lo escuchó durante un buen rato antes de entender lo que estaba pasando. Un hombre había sacado del fondo del mar un barco tan grande como una isla, algo inimaginable hasta entonces, pues parecía imposible. Sin embargo, su propio padre demostró con su fuerza que era posible. Zas. 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 En ese preciso instante, varias figuras vestidas con túnicas negras aparecieron a su alrededor, lideradas por Stussy. Aunque sigo pensando que es una completa pérdida de tiempo, tengo que decir que es una hazaña increíble. Suspiró Stussy mientras contemplaba el arca de Noé. HMPH. Exclamó Garp, orgulloso, aunque no le caían bien esos funcionarios vestidos de negro. Los ignoró y dijo con desdén: bueno, ahora la nave está bajo su responsabilidad. Llévenla a donde quieran. Tras decir eso, miró a Dragón y sonrió. Ya que estamos aquí, demos un paseo por tu zona. Quiero ver la diferencia entre la policía y la marina. Pero solo puedo quedarme un día. Mañana tengo que volver a la isla Gyojin. Dragón asintió. Mientras su padre no lo involucrara en algún entrenamiento especial de amor, le parecía bien cualquier cosa. Un momento, ministro Dragón. Pero justo cuando estaban a punto de marcharse juntos, Stussy los detuvo. Los dos miraron y vieron a este último sonriendo radiante. Ahora que estamos todos aquí, resulta que este barco todavía necesita vuestra ayuda. ¿Podéis esperar un momento, por favor? ¿Ayuda? Dragón no entendió qué significaba eso. En ese momento, Stussy se agachó y apoyó las manos en la cubierta del barco. Menos 50 veces. Con un grito, activó al máximo la habilidad de su fruta del diablo. Un halo amarillo brillante apareció en sus manos y, en un instante, el arca de Noé se encogió ante los ojos de todos, convirtiéndose en un barco de tamaño normal. Stussy se puso de pie lentamente, con una expresión ligeramente cansada en el rostro, pero aún así resistió y activó su habilidad de nuevo. Entonces toda la nave se encogió repentinamente hasta medir menos de 30 centímetros de largo. Ministro Dragón, es su turno. Castillo de Pangea. Imu estaba revisando el último informe enviado por los 5 ancianos. Dirigir personalmente el gobierno mundial no era tarea fácil. El shogunato está básicamente bajo el control del gobierno mundial. Parece que la gente de abajo está haciendo un buen trabajo. El siguiente paso es tomar el control de todo Inomoto. Plan de regeneración de recursos de Kabane. Imu abrió el documento y comenzó a leer, con una expresión cada vez más seria a medida que avanzaba. Vaya, los 5 ancianos son realmente despiadados, quieren intentar construir una fábrica mecanizada semiautomática en el mundo de Kabane que integre la cría, la recolección, el procesamiento, el transporte y otras funciones. El informe también mencionaba que el número de Kabane existentes disminuiría con el tiempo, por lo que era necesario contar con un método para mantener su número. ¿Debo firmar esto? Imu se encontró de repente ante un dilema. Sabía que, una vez que firmara y aceptara, innumerables personas serían empujadas a la fábrica y obligadas a convertirse en Kabane en el futuro. La conquista de otros mundos está ligada al destino de todo el mundo estrella de mar. Si no se hace todo lo posible por fortalecerse, un día será conquistado por un mundo más poderoso. Imu mantuvo una expresión decidida y firmó rápidamente el documento, para luego tomar el siguiente informe. Convoquen una gran reunión gubernamental y hagan pública internamente la existencia del portal dimensional. No hay ningún problema con esto. ¿Ha aceptado Kaido? Está yendo mejor de lo esperado, pero ¿podrá este tipo realmente vencer a Kozuki Oden? No estoy muy seguro de esto. Sin duda, Kaido no tendrá ningún problema dentro de 20 años, pero Kaido ahora todavía es demasiado joven. Polvuporu sonó el Den Mushi. Santa Nerona, tu vehículo, el arca de Noé, ha sido empujado a la superficie por el general Garp, y se están tomando las medidas necesarias en los departamentos pertinentes para ocuparse de ello. Al otro lado de la conversación estaba Stussy. Lo sé, puedes volver. De acuerdo. Inmediatamente después, Imu llamó a Ugalkuri y le ordenó: dile a los soldados gigantes que vayan a la plaza. Quiero verlos. Sí, señor. Tras colgar el Den Mushi, Imu continuó leyendo el siguiente informe. 2 horas después, en la plaza de convivencia. De repente, se oyeron pasos pesados y 3 gigantes de casi 20 metros de altura se acercaron.
Hermano Saúl, ¿por qué sigues usando esa capa si ya no eres un marine? Preguntó Oimo mientras caminaba a su lado. Porque quiero consultar algo con ese señor. Saúl sonrió mostrando los dientes. De repente, los tres oyeron pasos claros. Eran un hombre y una mujer. El hombre vestía de blanco y la mujer llevaba un vestido negro. Ambos salían lentamente del castillo. Cuando las miradas de los gigantes se cruzaron con las del hombre, sintieron como si sus mentes explotaran, y un intenso sentimiento de miedo brotó desde lo más profundo de sus corazones. Así que son gigantes, son enormes, reflexionó Imu mientras contemplaba sus gigantescas figuras. Era la primera vez que veía con sus propios ojos a esta misteriosa raza. He oído que tienes algo que decirme. Imu calmó su aura opresiva mientras miraba a Saúl. Stussy esperaba en silencio detrás de él. Sí. Saúl tragó saliva. No entendía por qué aquel dragón celestial, al que debía proteger, desprendía una presión tan aterradora. Sin embargo, su determinación lo llevó a ignorarla. Me gustaría preguntarle, como noble mundial, ¿podría decirme por qué el gobierno mundial arresta a esos académicos inocentes? Son solo un grupo de académicos desarmados, ¿por qué condenarlos a muerte? Me parece que las personas que he arrestado hasta ahora solo quieren comprender la historia pasada. Si su investigación es realmente tan peligrosa, ¿no bastaría con que el gobierno les ayudara? Me gustaría preguntarle si puede proporcionarme alguna prueba de que son personas malvadas. Estas preguntas resonaron con fuerza debido a la voz del gigante. Incluso atrajeron la atención de Gion y Miauk, que se encontraban cerca entrenando con la espada. Pero esto también hizo que Stussy lo mirara con recelo y dijera enfadado: cuida tu actitud. ¿Cómo te atreves a ser tan grosero delante de Santa Nerona? Pero Imu simplemente alzó la mano pidiendo silencio, ya que había llamado a Saúl precisamente para eso, para cambiar su destino. Fin del capítulo 110.